Aleluya, gloria a Dios. Todos ustedes se ven muy bonitos, muy hermosos. ¿Será que si me pongo los lentes, déjame ver? Wow, no, mejor. Más bonitos. Gloria sea a Dios. Así es el Señor, ¿verdad? Precioso, hermoso, grandioso. Sea que tengamos lentes o no tengamos lentes, Él es maravilloso. Él se glorifica. Y así como nosotros hemos cantado, hemos orado, Señor, envía tu presencia, envía tu poder en medio nuestro. Aleluya. Qué tema tan precioso tenemos el día de hoy. Qué tema tan hermoso. La fe viene por el oír. Amén. La fe viene del oír. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de más que escuchar, vamos a poner atención en oír. Más que algo pasivo, algo que no trasciende, vamos a entrar nosotros en la profundidad de lo que es la fe, lo que es la preciosa y tremenda, el tremendo poder que tenemos nosotros como cristianos al poder nosotros ir delante de Dios, presentar nuestras peticiones, creerle a Él, y esto mueve la mano de Dios. Amén. Pero todo dice, comienza con algo muy sencillo, porque dice la fe puede mover montañas. Con un poco de fe nosotros podemos hacer grandes cosas, pero ¿cómo nosotros obtenemos fe? ¿Cómo nosotros obtenemos fe? Vamos al libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos capítulo 10, versículo 17, y allí nosotros tenemos un pasaje que dice de esta forma: así que la fe viene del oír. En algunas de sus versiones dice, así que la fe es por el oír. Amén. Y dice, y el oír por la palabra de Cristo. Amén. Así que no, todos nosotros vamos a tener algo que viene primeramente de oír la palabra de Cristo, la palabra del Maestro, la cual va a permitirnos a nosotros oír, y el oír va a producir en nosotros algo maravilloso, que es la fe. Que es la fe. Pero todo va a comenzar con algo muy sencillo, porque muchas veces nosotros lo hacemos al revés, ¿verdad? Somos tremendos. Nosotros somos bien tremendos. Queremos ir al árbol y decirle, árbol, queremos manzanas. Pero el árbol dice, pues necesitas ponerme agüita y abono y cuidados y quitarme las maripositas que pueden poner ahí algo que echa a perder el fruto. Y dice, necesito abejas. O sea, hay muchas cosas para que yo tenga una manzana del árbol. Pero nosotros queremos inmediatamente, árbol, quiero manzanas. Pues no, espérate. Tenemos que ir más atrás, tenemos que ir del principio. Entonces nosotros vamos a conocer que la fe que tantas veces nosotros hablamos y confesamos, y a veces decimos, Señor, aumenta mi fe, porque me ahogo, ¿verdad? O porque no alcanzo, o porque no puedo creer. Aumenta mi fe, y el Señor bien en su misericordia dice, está bien, pero tienes que aprender a tener fe. Así como nosotros aprendemos a orar, es importante que nosotros aprendamos a tener fe, a incrementar la fe, a aumentar la fe, a llegar nosotros al punto precioso, grandioso de tener lo que es la fe en el Señor Jesucristo. La fe en Él va a mover grandes cosas, va a mover montañas, va a ser algo bien tremendo. Entonces, esto inequívocamente nos va a llevar a todos nosotros, ¿a dónde? A los pies de Jesucristo. Lo que más a mí me llama la atención de este versículo es que en ningún momento te está dando una fórmula. No te está diciendo ve y compra fe. No te está diciendo ve y adquiérela en los mercaderes allá en Oriente, así como iban a buscar las especias como la canela
o la mirra. No, dice, la fe te lleva a los pies del Maestro. Hermanos, la fe es increíble, pero también es sumamente, absolutamente necesaria para alcanzar el favor de Dios, para alcanzar las bendiciones de Dios, para alcanzar la frescura del poder de Dios. Entonces, dejemos ahora un momento a Pablo y su carta a los Romanos y vamos nosotros al libro de Hebreos y vamos a ver qué es el poder de la palabra. Ya vimos nosotros que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Entonces vamos a ver nosotros qué es lo que habla, por qué es tan importante oír la palabra de Cristo. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13, dice de la siguiente forma: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios es, y trae una definición. La palabra de Cristo, hermanos, en nosotros es poderosa. Pero ¿qué tan poderosa es? Vamos a desglosar un poquito. Primeramente dice que es viva. ¿Eh? Dice que es viva. ¿Esto qué quiere decir? Cuando algo está vivo, quiere decir que tiene oportunidad o tiene el poder de intercambiar, de interactuar contigo y conmigo. Sí, hermano, la palabra por sí misma, la palabra no llega a ningún lado. Pero cuando viene a través del Espíritu Santo, ¡pum!, llega, penetra, te hace, literalmente muchas veces nos tumba, ¿verdad? Dice, wow, esto es lo que Dios está hablando conmigo. Esto es lo que Dios está tratando ahora conmigo. Y muchas veces nosotros nos enfrascamos tanto en el problema que no vemos a aquel que trae la solución. La palabra de Dios dice, confía en mí. David dijo, confía, alma mía, esfuérzate en confiar en Dios. Cuando venía el enemigo, y el enemigo era tremendo, con carros y con caballos y con un ejército increíblemente grande, decía David, yo no voy a confiar ni en mis carros ni en mi ejército, sino en la espada del Señor. El Señor pelea mis batallas. De Él es la victoria. De Él es la guerra. Y así salía y tomaba victoria y alcanzaba grande, grande gloria para Dios. Amén. Cuando Él salió contra el gigante era tremendo. Goliat era un hombrezón, ¿verdad? Era tremendamente alto, bien dado, y dice, una lanza que parecía un rodillo de telar, así, y aparte tenía 6 dedos en cada mano. Era tremendamente poderoso. Y el gigante le dijo, te voy a aplastar como un perro, te voy a desbaratar. Dice, mira, yo no vengo a ti en mi fuerza, pero porque te has atrevido a blasfemar, a ofender el nombre de Jehová, hoy tu cabeza quedará por tierra. Él creyó, no en sí, no en su destreza, no en su habilidad, sino en el poder de Dios. Entonces, primeramente es viva, tiene que encarnarse en nosotros, tiene que hacerse completamente para que entonces nosotros podamos tomar el poder, que es la siguiente parte. Dice, es viva, es eficaz. La palabra eficaz es otra palabra para decir poderosa.
La palabra de Dios es poderosa, no es pasiva, hermano. En la palabra de Dios, cuando se da, dice, no regresa a mí sin cumplir el propósito por el cual fue enviada. Dios no habla por hablar, hermanos. Dios cuando te dice te voy a llevar, Él te lleva. Cuando te dice te voy a levantar, Él te levanta. Cuando te dice te voy a sanar, Él te sana. Cuando Él te dice te voy a prosperar, el Señor mueve todo lo que tenga que mover, pero el Señor cumple su palabra. Porque en primera, la palabra de Dios es veraz, pero también es eficaz, tiene poder. Todo lo creado fue hecho por la voz de Dios. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz no se quedó atrás, sino que tomó su lugar y echó fuera toda tiniebla. Y cuando dijo Dios que la tierra que está sin nada de vida produzca vida, e inmediatamente empezó todo lo verde, toda la hierba, todos los árboles, todo empezó a decir, aquí voy yo. Yo no sé si alguno de ustedes ha pasado alguna vez por alguna carretera y de repente ven así a un lado una plantita con una flor creciendo entre el pavimento. Dice, ¿de dónde cogió esta? Pero ahí está la flor y está echando aquí estoy. Porque hay un mandato que dice que la tierra tiene que producir vida. Y eso, hermano, no se queda atrás. Hace muchos años, en una casa donde nosotros vivíamos, pusieron pavimento de ese de asfalto. Y lo echaron porque era tierra. Y entonces el dueño de la casa dijo, les voy a dar un regalo. Entonces pavimentó. Ya vino la máquina esa, echó la grava con petróleo, y vino la aplanadora y aplanó, y todo eso se veía negrito, bonito, hermoso. Para los 6 meses, hermano, la hierba había hecho su lugar y había salido entre todo eso. Porque hay un mandato. Amén. Es viva, es eficaz, pero también dice penetrante. Dice penetra. Llega hasta donde el hombre no puede llegar. Llega, dice, hasta discernir, como leemos nosotros aquí. Penetra hasta la división del alma y del espíritu. Y nosotros vamos a ver que el alma y el espíritu habla de dos cosas. El alma es donde están todas las emociones y todos los sentimientos, pero en el espíritu reside la vida. Y nosotros no recibimos vida de sentimientos y de emociones, sino de la palabra que está puesta en nosotros. Tu espíritu es donde está la vida de Dios. Déjenme contarles una historia. Cuando empezaba el tiempo de pasar de lo que era el motor de vapor al motor de combustión interna, los que empezaron a hacer este tipo de experimentos o de descubrimientos vieron el poder de la gasolina o del petróleo comprimido y explosivo, y vieron que podía mover y había un gran poder en todo eso. El problema está que con ese poder venía una gran cantidad de calor, y la fricción expandía el metal y la máquina se paraba. Quedaba inútil, se echaba a perder. Descubrieron que si ellos ponían aceite, el aceite lubricaría eso y permitiría que fuera libre de esa fricción y pudiera funcionar continuamente. Pero el aceite, hermano, entra por unos huecos muy pequeños en el motor. Unos huecos muy, muy pequeños. Pero dice, tiene el poder de penetrar, de llegar hasta donde no llega otra cosa. Y entonces es para mí lo que dije, wow, Señor,
así funciona la palabra en nosotros. Llega hasta donde ningún psicólogo, ningún médico, ninguna persona puede llegar. En la palabra de Dios llega hasta allí. Cuando nadie puede tener la solución, la palabra de Dios tiene la solución. Cuando los ciegos venían a pedir limosna para su vida y se topaban con el Señor Jesucristo, decían: Rabí, hijo de David, danos vista. Y dijo Jesús: ustedes han creído por lo que han oído. Ellos no creían porque no, hermano, porque había habido testimonio de que el Señor tenía poder para sanar. Y eso produjo en ellos fe. Y esa fe les llevó a buscar al maestro, porque no se podía llegar al maestro. Pero estos dos ciegos empezaron a gritar: Rabí, hijo de David, Rabí, hijo de David. Cállense, cállense. Y dicen: no, ahí hay alguien que tiene la solución. Y Jesús los oyó y les dijo: déjenlos venir. Y abrieron ese mar de gente y vinieron los dos ciegos delante de Jesús. Dice: ¿qué quieren que yo haga? Señor, que recobramos la vista. Como ustedes han dicho, así sea. Y recobraron la vista y dijeron: wow. Pero allí está lo que es la palabra, que es viva y eficaz y penetra. Penetra hasta donde, hasta la incredulidad de todos los demás, ante la imposibilidad de acercarse al maestro, ante toda oposición, pudo llegar, porque ellos dijeron: aquí está mi solución, tengo que alcanzarla. Discierne pensamientos, ya hablé de ellos, los pensamientos donde están las emociones y donde están también los sentimientos. Muchas veces yo digo: yo no tengo ganas de ir, o yo no tengo, no siento, o me siento muy mal. Y dice que la palabra llega hasta ahí y te lleva a ti a levantarte. Había una persona que era como todos los demás, temeroso del enemigo. Y cuando vino el enemigo, se escondió en el granero y estaba allí temblando porque el enemigo venía. Y cuando te encontraba, no nada más te quitaba el trigo, sino te mataba. Y él estaba ahí escondido cuando vino un ángel y le tocó: hey, Gedeón, levántate, varón valiente y esforzado. Y él se quedó y dice: ¿cómo así? Estoy escondido, yo estoy aquí metido, cobarde. Dice: no, Dios te ha visto. Y esa palabra del ángel produjo en él una valentía que no tenía. Echó fuera sus sentimientos, echó fuera sus emociones. Porque lo que sigue dice: discierne las intenciones del corazón. Esto es, levanta lo que es la esencia del hombre. La palabra de Dios va a levantar en ti lo que Dios dice que tú eres, no lo que tú piensas que tú eres, no lo que alguien más dice que tú eres. Dios va a levantar en ti lo que Dios dice que tú eres. Y si Dios dice que eres valiente, tú eres valiente. Si Dios dice que tú tienes poder, tú tienes poder. Así se levantaron los apóstoles en aquel tiempo y hablaron a los reyes, sin tener temor de perder su vida. Y alcanzaron gran testimonio. Un testimonio que también les llevó a ser parte de los héroes de la fe. Allí está. Pero este es el poder de la palabra. Pero ¿qué es entonces oír? Oír, hermanos, oír es más que escuchar. Yo puedo escuchar y de repente me dicen: oye, ¿qué estás escuchando? No sé. Estaba escuchando algo, pero no sé qué estaba escuchando. Muchas veces ponemos nosotros algo de fondo para poder nosotros hacer otra tarea. ¿Qué estás escuchando? No sé, algo se oía. Cuando Dios habla, hermano, tienes que dejar todo. Tienes que poner atención completa, en absoluta, en aquel que habla y en lo que aquel que habla está diciendo. Es importante quitar toda distracción. Muchas veces nosotros vamos a estar con el Señor y llevamos nuestro teléfono, nuestro celular.
y estamos pendientes y de repente estamos orando y ¡ping! A ver, ¿qué llegó? ¿Quién habló? ¿Quién puso algo? O suena con una llamada. O te llaman a alguna cosa. Dice, cuando vayas a orar con el Señor, busca dónde estar, que no haya ninguna distracción. Que no haya ninguna distracción. ¿Sabes que Jesús iba a orar con su Padre y se iba antes que saliera el sol, antes que se levantara nadie? Él iba a orar, porque así encontraba que no había nadie que lo distrajera. O ya muy tarde. A veces enviaba a sus discípulos y dice, vayan ustedes al otro lado y yo me voy a quedar acá. Y después los alcanzaba, caminando sobre las aguas. Ve tú a saber. Jesús es Jesús. Él sabe cómo hacer las cosas. Y dijo Jesús, ustedes vayan, yo me voy a quedar a orar, a hablar con el Padre. Sin ninguna distracción. Sin nada. Entonces, hay otra cosa que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Y es que cuando tú necesitas prestar completa atención, tú tienes que sentarte. Cuando alguien viene a hacer una entrevista, no lo dejan estar de pie, ni tampoco acostado, ni en ningún. Dice, siéntese. Siéntese enfrente. Y la atención que tú pongas va a determinar si la entrevista tiene éxito o no. La persona que entrevista va a ver si tú tienes otras prioridades o tu atención está en lo que él está diciendo o lo que ella está diciendo. Siéntate. Cuando los discípulos querían oír algo, la enseñanza de su maestro, dice, se sentaban alrededor del maestro. Cuando Jesús habló en el sermón de la montaña, mandó que todos estuvieran sentados. Porque esa es una posición en la cual tú estás en reposo. Cuando tú estás en reposo, tú puedes escuchar. Pero si estás parado, vas a estar pajareando a ver qué pasa alrededor. Estoy hablando espiritualmente, porque tú puedes orar de pie, no hay ningún problema. Pero dice, siéntate, esto es, no hagas otra cosa más que a lo que vienes. ¿A qué vienes tú? A hablar con el Señor, a escuchar su voz. Entonces, primero, el oír va a entrar con nosotros, que es más que escuchar. Cuando nosotros pongamos toda la atención, quitemos toda distracción y estemos sentados. Sentados para escuchar al Señor. Esto nos lleva a nosotros al hábito de oír. ¿Amén? Hay un hábito, así como hay hábitos para hacer ejercicio, así como hay hábitos para llegar temprano al trabajo, así como hay. Estas son cosas que tienen que ser formadas en nosotros y llevan dedicación y continuidad. Entonces, ¿tú quieres ser una persona que escucha o quieres ser una persona que oye? Porque si tú quieres ser una persona que escucha, haz lo que has hecho siempre, pero si tú quieres oír a Dios, tú tienes que hacerte el hábito de escuchar. Amén. Esto es crear en ti el hábito, así como leer la palabra. A veces no es fácil, pero cuando tú ya tomas tu tiempo y dices, cada mañana yo me voy a levantar y antes de hacer cualquier otra actividad yo voy a leer la palabra. Voy a leer un capítulo, un salmo, un proverbio. Voy a leer todo lo que Dios, porque Dios tiene una palabra para mi vida y yo no me quiero mover si Dios no habla primero conmigo. Entonces, creas un hábito en tu vida. Yo voy a levantarme y voy a orar, voy a buscar la voluntad de Dios, voy a entregar el día completo para que Él sea glorificado. Amén. Es un hábito, no es algo que sale de repente. No, hermanos, tiene que crearse en nosotros este hábito. Y el hábito de Dios no nada más es dedicar tiempo en estar en comunión con Dios, sino es que callarte.
¿Tú quieres oír a Dios? Calla. Muchas veces nosotros hablamos con Dios y Dios escucha, Dios oye. Pero Él dice, ok, déjame darte la solución. Ya terminé, Dios. Ya hablé yo, ya me voy. Dice, no, la oración es un diálogo. Tú quieres oír a Dios, presenta a Dios lo que tú tienes, pero calla. Llega el momento en que tú tienes que callar para que Dios pueda decirte lo que quiere hablar contigo. Y nosotros somos como dice, somos fanáticos de escucharnos a nosotros mismos. Nos encanta oírnos hablar. Somos tremendos para hablar. Pero Dios nos dio una boca y dos oídos. Lo que quiere decir que tienes que hablar menos que lo que oyes. Una persona que es eficaz en el tratar con otra persona va a dedicar tiempo a escuchar, a oír lo que la otra persona tiene que hablar. Tienes que dejarle hablar. Esto es clave en el matrimonio, en las amistades, en el trabajo. Nosotros inmediatamente queremos intervenir. No, calla. Dios cuando habla, Él quiere que le escuches. Él quiere que tú oigas. Todo en nosotros llega a estas dos cosas: dedicar tiempo a estar en comunión con Dios y estar callados. O sea, tiene que llegar el momento en callar para que Él sea quien se glorifique. Ahí mismo en el libro de Hebreos, pero ahora capítulo 3, versículos, vamos a leer del 7 al 11. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba del desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años, por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mi camino. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Cuando habla el Señor, cuando Él habla, nosotros tenemos que oír. No escuchar, tenemos que oír. Les voy a dar un ejemplo. Cuando estaba Pablo yendo a Damasco, enojado contra la iglesia y queriéndolos llevar delante de las autoridades, en el camino Dios lo tumbó en tierra y quedó ciego. Y vino una voz que dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú, Señor? ¿Quién eres tú? Dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Esto lo oyó Saulo, que después fue Pablo, pero los demás oyeron o escucharon un trueno. Cuando Dios habló a Jesús, cuando estaba en las aguas del bautismo, y se oyó la voz de Dios diciendo, este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco, solamente un grupo pequeño de personas escucharon claramente la voz de Dios. Los demás escucharon un trueno. Hay una gran diferencia, porque donde está mi corazón va a estar el que yo pueda oír o yo escuche solamente lo que Dios habla. Entonces, cuando Dios habla, Dios está trayendo en nosotros más allá. Si oís hoy su voz, es que Dios habla. ¿Estamos escuchando o estamos oyendo? Cuando Dios habla a tu vida, ¿estás escuchando o estás oyendo? Si estás oyendo, hermano, entonces Dios va a traer grandes cosas en tu vida. Quizás no te va a agradar lo que escuchas. Muchas veces nosotros oímos y Dios te dice, pues para allá. Dice, ay Señor, pues para allá no me gusta. ¿Qué tal si me voy por acá? Y le damos a Dios cómo hacer las cosas. Dice Dios, no, va a ser como yo digo. Quizás no te guste o no te agrade lo que vas a escuchar, pero cuando tú y Dios hablan y Dios escucha, entonces van a ver que Dios tiene grandes cosas
para nuestra vida. Bien, estaba mencionando que quizás no nos agrada a nosotros lo que Dios habla. Y para esto nosotros vamos a ir al libro de Daniel, no vamos a buscarlo allí, pero en el libro de Daniel se nos narra el día en que los gobernadores levantaron una moción o un edicto con el rey para que nadie orara por 30 días a ningún otro hombre o a ningún otro Dios que no fuera el rey. Y cuando esto llegó a oídos de Daniel, Daniel no le hizo caso, pero ya para entonces Daniel era una persona mayor, arriba de los 80 años. Él abrió sus ventanas como tenía costumbre y se puso a orar 3 veces al día en dirección a Jerusalén como tenía costumbre. Lo vieron, lo acusaron, lo llevaron delante del rey. El rey dijo, no puedo hacer nada, al foso de los leones va a ir. Y Daniel dijo, pues hasta aquí se acabó todo. Se van a echar un taquito de Daniel, los leones, quizás ya nada más mis huesos porque no creo que haya mucha carnita. Pero gracias Dios, gracias por todo esto. Pero Dios decía a Daniel, Daniel, no se ha acabado tu tiempo. Daniel, no se ha acabado tu tiempo. Dice, Señor, ya déjame descansar, ya mira. No se ha acabado tu tiempo. Y en la mañana, muy temprano, porque el rey no durmió. Daniel, Daniel, el Dios a quien tú sirves te ha librado de la boca de los leones. Y dice, sí, rey, me ha librado. Porque ya no se lo dijo, pero es porque Dios tiene un propósito. Y el propósito, hermano, lo vemos después en toda la visión que él tuvo más adelante. En toda la palabra profética de la cual hoy todavía nosotros hablamos. Porque el propósito de Daniel no se había terminado en el foso de los leones. La fe que tenía en él, en escuchar la voz de Dios que decía, aún hay Daniel, aún hay tiempo. Esto, hermanos, tiene que ver con nosotros. El médico, las personas con conocimiento te van a decir, ya se acabó tu tiempo, pero sabes que Dios dice, no se ha terminado tu tiempo. Todavía yo tengo un propósito en tu vida. Y si hay un propósito en nuestra vida, hermanos, a mí no me importa lo que diga la ciencia. A mí lo que me importa es lo que dice Dios. Ahí en el libro mismo de Hebreos nos deja saber que Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, dice capítulo 1, versículo 1 y 2, dice, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Es tiempo, hermano, de que nosotros nos sentemos. Es tiempo que nosotros, hermano, dejemos de estar haciendo cosas para escuchar lo que Dios quiere hacer. Ha hablado por profecía, ha hablado por muchas formas y de muchas maneras, pero hoy nos habla por el Hijo. ¿Y qué es lo que leímos en Romanos? Que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Así que si nosotros queremos escuchar, tenemos que sentarnos. Es importante que nosotros lleguemos a este punto porque tenemos que estar a los pies del Maestro para escuchar su voz y para oírle. Y el conocer al Hijo nos da a nosotros vida eterna, porque asimismo muchos oyeron y siguieron su camino, pero nosotros no nos perdamos la oportunidad de recibir todo lo que necesitamos. Y lo que necesitamos está en la palabra de Cristo. Hermanos, si hay un libro que se da a toda la gente recién convertida, es el libro de Juan. Más que toda una Biblia completa, cuando van a evangelizar, se da lo que es el Evangelio de Juan. ¿Y por qué es el Evangelio de Juan? Aunque algunos dan también el Evangelio de Marcos. Pero el Evangelio de Juan, ¿por qué es importante? Porque trae la palabra de Jesucristo. Allí viene yo soy la vid verdadera. Ahí viene yo soy el buen pastor. Allí viene yo soy la vida, la verdad y el propósito que tiene Jesús en cada uno de nosotros. El camino soy yo. No hay otro camino sino yo para llegar al Padre. Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Allí está en sí
todo lo que es la esencia del evangelio. Claro, ¿es importante la demás parte de la Biblia? Claro que sí, es solamente una pequeña parte. Pero ¿por qué se da el evangelio de Juan? Porque está escrita las palabras de Jesucristo. Y las palabras de Jesucristo van a producir en cada uno de los que escuchan, de los que leen, va a producir fe. Y esa fe les va a llevar a mover montañas. Así que es por eso que es importante escuchar la voz del Hijo, la voz de quien habla hoy. Hoy Dios no está hablando por ninguna otra forma, sino a través del Hijo, por el Hijo. Así que pongamos atención en lo que son las palabras de Jesús. Esta es pues la vida eterna, que conozcan al Padre y a aquel que el Padre ha enviado. Tú quieres tener vida eterna, hermano, tienes que conocer a Jesús. Tienes que oírle, tienes que sentarte. Tienes que descubrir lo que es aquel que siendo todo, se negó a sí mismo para tomar forma de hombre. Y en forma de hombre morir, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Pero no quedó sepultado, sino al tercer día resucitó. Y así como en Él morimos, en Él también nosotros tomamos vida. Esa es lo que Dios está hablando. Y en aquel tiempo muchos no lo quisieron oír, pero los que escucharon, los que oyeron, tienen vida eterna el día de hoy. Hoy nosotros tenemos vida eterna por ello. Terminamos en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de aquello que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera. Lo que se espera porque confiamos en aquel que puede llevarlo a cabo. No oramos a alguien que a ver si puede. Vinieron unas personas y dijeron, Señor, si tú quieres o si tú puedes. Dice, yo puedo. ¿Tú crees que yo puedo? La pregunta no es si yo puedo, la pregunta es si tú crees que yo puedo. Hermano, cuando tu enfermedad esté hablándote, tú hablas con Dios, pero no le digas, Señor, si tú puedes o si tú quieres. No, el Señor siempre quiere y el Señor siempre puede. La pregunta es si nosotros creemos. La fe es confiar que Dios está obrando, aunque no veamos, Él ya está haciéndolo o ya lo ha hecho. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, pero es la convicción de que lo que no se ve ya está hecho. En otras palabras, Señor, yo te entrego esta petición y descanso. Vino un oficial del cuerpo romano y vino a Jesús y le mandó decir, porque consideró que no era digno presentarse delante de Jesús. Dijo, Señor, tengo un siervo, tengo una persona que está muy enferma. Pero si tú envías tu palabra, yo sé que él va a sanar. Pero yo no me atreví a venir delante de ti porque no me considero digno. Pero si tú lo dices, así es. Y dijo Jesús, díganle a ese oficial que conforme a su fe así fue. Y cuando fue de regreso, le dijeron, aquel que estaba enfermo se levantó. Dice, ¿cómo a qué hora se levantó? Y entendió que fue la hora misma en que Jesús le dijo, ya es. Así que nosotros tenemos esto delante del Señor. La fe viene del oír, pero no oír cualquier cosa, hermano, sino oír la palabra de Cristo, oír la palabra del Señor. Así que hoy nosotros tenemos un programa, algo que tenemos nosotros que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Si tú quieres tener fe, tienes que oír.
a Jesús. Así de sencillo. Toma tu tiempo, lee los evangelios, empápate de ellos. Empieza a descubrir el poder de la palabra de Cristo en tu vida. Así los discípulos dejaron sus trabajos. Así la gente cambió y entendió y comprendió. Así el reo que estaba para muerte recibió el reino de los cielos en su vida ese mismo día. ¿Por qué? Porque Jesús está hablando con ellos. Jesús está trayendo una palabra viva a nosotros. Amén. Señor Santo, entregamos este tiempo, entregamos esta oración delante de ti, pero también tenemos un compromiso. Y el compromiso es que nosotros, queriendo levantar y aumentar nuestra fe, nosotros necesitamos también escuchar más de ti. Señor, abre nuestros oídos, cierra nuestra boca y llévanos a nosotros, Señor Santo, a descubrir la grandeza de lo que es la palabra de Jesucristo obrando en nuestras vidas. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta donde no puede penetrar nada y trae discernimiento del espíritu y trae discernimiento del alma. Así, Señor, viva y eficaz es tu palabra, viva y eficaz, Señor, trabajará en mí para tener yo la fe de creerte a ti, no a mí mismo, ni las palabras que yo puedo hablar o las palabras que vienen de fuera, sino las palabras que has puesto en mi corazón dentro, que producen en mí la fe para creer que lo que no se ve ya es. En tu nombre, Jesús, nosotros oramos. Amén.